Hola queridas amigas y amigos de Periodismo Libre, volvemos con una nueva entrevista. Hoy está con nosotros José Alberto Tejada Echeverry, el periodista que estuvo en la cobertura de las luchas sociales del año 2021, que estuvo al lado de los jóvenes, de los muchachos y las muchachas en los barrios populares de Cali y de los municipios del Valle del Cauca, entregando la realidad, la verdad de lo que está ocurriendo en este que denominamos el levantamiento popular más importante en muchísimos años en la historia de nuestro país. Él ha ejercido como empresario, fue dirigente sindical bancario también, de igual manera ha dirigido el Canal 2 de la ciudad de Cali y en su rol de periodista, como decimos, estuvo en la cobertura de las luchas sociales y populares del año 2021 y ahora es representante a la Cámara elegido en la lista del Pacto Histórico por el Valle del Cauca. Muy buenas tardes, José Alberto, muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Gracias a ti, Luis Alfonso, por la invitación. Aquí estoy para que conversemos un rato. Bueno, lo primero es indudablemente hablar un poco de eso que yo considero es un gran testimonio que usted tiene de cómo fue su experiencia al lado de los muchachos en las luchas sociales del año inmediatamente anterior y especialmente pues de esa experiencia que usted desarrolló de cobertura que constituyó lo que yo denomino pues una experiencia disruptiva comunicacional, es decir, usted hizo lo que los grandes medios masivos tradicionales de comunicación no hicieron, que fue informar desde el sitio en donde se estaban produciendo los acontecimientos, visibilizar toda esa represión que desató el régimen de Iván Duque y darle vocería a las gentes que estaban reclamando sus derechos. Coméntanos un poco de esa experiencia tan importante, José Alberto. Pues mira, el antecedente de ello tiene que verse en mi trabajo con la Corporación Cívica Daniel Aguilar Secam. Hace 38 años estoy al frente de la ONG que fundó el padre Daniel Aguilar, un sacerdote que en 1985 lo asesinó el ejército colombiano. Pero antes de ello yo venía de ser dirigente sindical, como tú lo dijiste. Estuve muy metido en el activismo político de los años 70 y 80. A mí me tocó la época de la toma de las iglesias por el sector bancario. Y antes fui formado por salesianos, fui seminarista y me vinculé mucho con la iglesia popular, con las comunidades eclesiales de base. Y digamos que a lo largo de mi historia personal ese ha sido como un derrotero que siempre ha marcado mi intervención, mi actuación social. Entonces en SECAM pues siempre hemos trabajado con juventud, hemos trabajado con comunidades vulnerables, urbanas y rurales, hemos trabajado con grupos de mujeres y esto nos ha permitido conocer muy de cerca como el ambiente en el que viven y en el que sufren y también se esperanzan la muchachada que llamo yo. Y siendo que yo creo que conozco bastante de cerca la problemática que viven los jóvenes en alto riesgo social y económico, a mí mismo me tomó de sorpresa la magnitud del estallido, porque el 21 de noviembre del 2019, que fue una fiesta democrática el día, salimos todos a apoyar la fiesta que los muchachos invitaban, fue eso, una fiesta. Pero es que el 28 de abril, yo desde que llegué a la Plaza de la Bandera, yo sentí que habían espadas en el aire, que había una cierta rabia contenida, había mucha adustez, no había tanto adulto como lo habíamos visto el 21 de noviembre de 2 años antes. Y el hecho de que los muchachos no hayan acatado la invitación del Comité Nacional del Paro a que se hiciera una actividad el 28 y pare, sino que siguieran de largo, y que uno el 29 ya viera que allí en las Américas, aquí en Cali, en la Atanasio Girardot, había muchachos ya detenidos al mediodía. A mí personalmente me alertó. Yo dije, aquí van a criminalizar la protesta y la van a decir que estos muchachos están ligados a la guerrilla, están ligados a las mafias, a las oficinas de cobro, y por ahí les van a deslegitimar su derecho a protestar. Y eso fue lo que implicó que nosotros decidiéramos meternos al terreno con la firme decisión de darles voz y rostro a ellos.
porque nos parecía, mira, yo participé en el primer paro cívico nacional del 77, yo era dirigente sindical nacional en esa época, 14 de septiembre. el 14 de septiembre, que duramos, ¿qué? 2, 3 días peleando en esa época, pero no, es que esto no tenía comparación, esto no se había visto, por lo menos los que estamos vivos, yo creo que ninguno había visto algo similar, y a mí me parecía como de una riqueza la protesta, de una contundencia, una dignidad colectiva, además inorgánica, espontánea, natural, como cuando brota sin más. Y eso me llevó a que me metiera, y bueno, y nos metimos y decidimos hacerlo a fondo, sin ningún otro interés que el de darle voz y rostro a la protesta de la muchachada. Yo siempre voy a mostrar la otra cara de la luna. ¿Y cómo vio usted esas luchas que daban los muchachos y esa manera incluso arrojada, valerosa, decidida, enfrentando con su pecho y con unos cuantos escudos a esa represión tan brutal que desató el gobierno de Iván Duque? A usted lo pudimos ver en redes también allí al lado de los muchachos. ¿Cómo hizo una persona que no pertenece a esa generación, pero que estuvo al lado de toda esa cantidad de jóvenes con todas sus energías y todo su vigor y todo su valor, enfrentando esa represión tan brutal? Pues mira, yo siempre he dicho, y esto a veces se ríen los muchachos que me conocen, a mí se me salió el cura salesiano laico que llevo dentro. Entonces yo me sentía como metido entre la muchachada, como tratando por una parte de protegerlos, por otra parte de escucharlos, por otra parte de defenderlos, de visibilizarlos. Pero a mí lo que me impresionó, te repito, es que era mágico, Luis Alfonso. Es que fue mágico. Yo no tengo otra palabra para decirlo. Ayer en un evento que compartimos, yo citaba al Principito, cuando dice que lo invisible, lo esencial es invisible a los ojos. Es que eso fue lo que yo viví. Yo vi una cantidad de muchachos y muchachas que es como si tuvieran un libreto, un guión. Sin que existiera. Sin que existiera. Y todos hablaban de lo mismo. Todos tenían la misma actuación frente a la fuerza pública, todos tenían la misma posición frente al gobierno, a la sociedad, a las generaciones mayores. Era una cosa mágica, pero además ver yo que les disparaba la fuerza pública a ellos de frente y ver que esos muchachos se iban de frente a las balas, eso me ha hecho, para mí fue absolutamente, ahí sí disruptivo lo que yo estaba mirando, porque la tendencia natural del ser humano es a huir del riesgo. Y yo no veía que ellos huyeran. Ellos al contrario, como que más se envalentonaban. Y yo vi caer muchachos y caían, y unos los cogían al herido o al muerto, porque yo vi varios morir, y los otros seguían. Y seguían peleando con piedras, algunos pocos con unas bombas molotov, y con gases con agua oxigenada o agua y leche, con, ¿cómo se llama?, bicarbonato de soda, para cubrirse de los gases lacrimógenos. Yo no vi, Alberto Tejada no vio en la cobertura que hice un solo muchacho disparando un arma. Yo no lo vi. ¿Y cómo analiza usted la forma como los medios de comunicación tradicionales, los masivos, los hegemónicos, en primer lugar, no cubrieron como deberían haber cubierto las protestas, porque lo hicieron desde lejos y lo hicieron desde la óptica oficial, desde la óptica del establecimiento y desde la propaganda del régimen? Y en segundo lugar, algunos de ellos incluso cuestionándolo a usted porque estaba en el frente cubriendo y transmitiendo la verdad de lo que estaba sucediendo. Eso, el estallido lo que sirvió fue para que confirmáramos los compatriotas que en Colombia no existe periodismo serio a nivel corporativo. Si acaso con cuidado hay que decir que el espectador todavía tiene ciertos rasgos de un cierto periodismo serio en algunas ocasiones, a veces es tan impotable como los demás medios, pero lo que hicieron los periodistas y los dueños de los medios fue alinearse con el gobierno, con la matriz oficial.
era el puesto de mando unificado y lo que dijera el general, lo que dijera la gobernadora, lo que dijera el alcalde y el presidente y ministro del Interior y de Defensa, eso a lo que se volvía noticia. Porque primero los periodistas no querían ir, pero además de no querer ir, yo creo que estaban alineados con la matriz oficial. Y algunos que quizás quisieron ir, pues también o les impidió el temor a perder el trabajo o les dio miedo físico. Hubo un salto cualitativo de la resistencia a las urnas un año después, en marzo, el 13 de marzo del año 2022, con las elecciones de Congreso en las que usted sale elegido representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Pudiéramos decir que hubo un salto cualitativo de esas luchas en las calles a la lucha política, electoral directamente. Sí, yo creo que a diferencia de lo que pasó en el año 2010 con la famosa ola verde de Antanas Mocus, donde yo me acuerdo que también era mucho muchacho que hablaba de la ola verde, pero el día de las uvas se quedaron acostados y no fueron a votar. En esta ocasión yo creo que fue al contrario. Yo les decía a los muchachos y muchachas con los que me veía en los diversos puntos que visitaba, ustedes surgieron como sujetos políticos el 28 de abril. Ahora deben dar el salto a convertirse en actores políticos en las próximas elecciones. Ustedes tienen que ser la voz que canta, la voz que habla en las elecciones, porque no se pueden quedar peleando todo el tiempo. Ustedes tirando piedra y los otros dando balas, eso va a ser complicado. Y además no se trata pues de un heroísmo per se, se trata es de que esto movilice unos cimientos de la sociedad que permitan que ustedes vayan ganando ciertos espacios donde puedan comenzar a actuar. Y estas elecciones son ese primer espacio en los que yo creo que la juventud ha demostrado que sí ha comenzado a actuar, y ahora para el 29 de mayo también va a ser así, con toda seguridad, porque ellos entendieron, aunque la mayoría, mire, yo iba y yo les preguntaba, bueno, ¿y quién está detrás de usted? Nadie. Aquí no hay nadie, nosotros no estamos hablando ni por el Comité Nacional del Paro, ni por los partidos políticos, ni por ningún dirigente político, ni por ningún central sindical, ni por ninguna central cooperativa, central estudiantil, cura. Un levantamiento espontáneo, social, popular. Fue los comuneros, yo les decía que ellos eran los comuneros del siglo XXI, y además mandaban al carajo a todo el mundo, por eso también los asocio con el mayo del 68. Aquí nada, no queremos con nadie, nosotros solo nos estamos levantando. Pero ellos poco a poco fueron entendiendo que no se podían quedar en el simple levantamiento o estallido, que tenían esto que canalizarlo, encauzarlo de alguna vía. Y bueno, estábamos a un año de elecciones y ellos decidieron alinearse mayoritariamente con la campaña de Gustavo Petro. Digo mayoritariamente porque seguramente habrá algunos jóvenes que se han ido con otras candidaturas, pero mayoritariamente decidieron irse con Gustavo Petro, ni siquiera porque sean petristas. No hay que decirlo con claridad. Y yo se lo dije a Gustavo Petro, en alguna ocasión que tuve la oportunidad de hablar con él. No toda la muchachada que estaba en las calles podemos decir que es petrista, pero mucha de la muchachada que está en las calles decidió acoger el programa y la campaña presidencial de Petro porque no encontraban en el horizonte ninguna oferta política que medianamente se aproximara a sus intereses, y la de Petro indudablemente sí se acerca. Y hay muchas expectativas en relación con lo que puede hacer su gobierno y también la enorme bancada de la oposición actual, que va a ser seguramente la bancada de gobierno en el Congreso de la República. Alrededor de 32, 33 representantes a la Cámara, entre los que se encuentra usted, más los otros 4 del Valle del Cauca, un resultado histórico en el Valle del Cauca de 0 a 5, y 32 en todo el país, más 21 senadores de la República, más la mayoría de los miembros de la bancada de Paz, que fue elegida por primera vez en estos comicios. De modo que va a ser una bancada muy grande, de más de 53 congresistas que van seguramente a respaldar pues los proyectos que va a presentar el gobierno de Gustavo Petro desde el 7 de agosto del presente año. Pero fíjese, José Alberto, a mí hay una cosa que me preocupa sustancialmente, y es la forma como este gobierno, que yo califico como el régimen uribista con ínfulas dictatoriales, un régimen despótico y represivo,
ejerció una violación sistemática de los derechos humanos contra los participantes en el paro. Incluso desde antes, pero desde el 28 de abril y pasados 65 días. Ayer en el foro al que usted hace alusión en la Universidad del Valle, precisamente se analizaba cómo este paro se prolongó por espacios de 65 días, de pronto más. Y a mí me parece que es fundamental que no haya impunidad, porque es inaudito que en un gobierno en el que se propicia por orden del Ejecutivo, por orden del jefe del régimen, obedeciendo a Álvaro Uribe, una represión de la que quedan más de 80 jóvenes asesinados en todo el país, pero de ellos 48, se calcula que 48 en Cali, 18 en municipios del Valle del Cauca, y pueden ser muchos más, porque esa investigación apenas está en marcha. Hay un tribunal popular en Siloé, que está en marcha, se instaló el 3 de mayo, y allí, por ejemplo, en las primeras audiencias se reveló cómo solo en Siloé podrían ser entre 15 y 18 jóvenes asesinados. Una bestialidad. Y esto está pasando impune, absolutamente impune. Solamente unos pocos casos están siendo procesados judicialmente. La bancada, y específicamente usted, ¿qué hará en relación con lo que esperan esas madres, esos padres, esos hermanos, esas hermanas, esos tíos, esas abuelas, etcétera, que están esperando que haya justicia para sus seres amados, asesinados por el régimen en la represión contra el paro nacional y contra el levantamiento popular del año 2021? ¿Qué hará usted en el Congreso para que no haya impunidad? Pues mira, ese es un tema muy importante y además es, digámoslo, es un mandato ético de entrada que tenemos que asumir, porque pues es que a mí me tocó ver matar muchachos, a mí me tocó ver un muchacho que le dejaron el ojo delante de mí, de un tiro. Y así como esos muchos casos de jóvenes lisiados de muchas maneras, aquí hay que hacer, primero hay que ir a presentar una propuesta para que se le dé categoría de jóvenes no delincuentes. O sea, esto hay que categorizarlo como muchachos muertos en categoría de protesta política, de acción política, capturados presos políticos, desaparecidos políticos, jóvenes en el contexto de la defensa del derecho de la sociedad a reivindicar sus expectativas esenciales. Pero además, que el Estado efectivamente indemnice a las familias no solo de los asesinados, sino de los desaparecidos y de los lisiados. Es que hay 80 y tantos muertos oficiales. No sabemos cuántos lisiados oficiales hay. Hay muchas cifras. Hay desde alguien que dice que 40 y he escuchado gente que habla de 100 y pico. Está por verse todo ese tipo de datos. ¿Cuántos desaparecidos tenemos? Tampoco tiene una cifra correcta. ¿Cuántos capturados? Hasta hace unos 2 meses que estuve en Bogotá hablando con un grupo de jóvenes, ellos me decían que ellos a mano tenían 279. Pero ellos mismos me decían, pero hay muchos más que las familias no dicen por miedo. O sea que esos 279 pueden volverse perfectamente el doble. Hay que reivindicar una indemnización económica, pero otra cosa más importante, o tan importante como la económica, reivindicar la memoria del muerto y del desaparecido, y también del capturado. Porque es que eso de que eran delincuentes, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, sin ningún problema han dicho que esos muchachos eran delincuentes. No eran delincuentes. Esos muchachos fueron líderes sociales, líderes políticos, entendiendo la política con P mayúscula, no líderes partidistas, líderes políticos del derecho esencial de la comunidad organizada a que se le respeten por parte del Estado, que supuestamente nos protege y nos representa como colectivo el derecho a vivir en una sociedad concreta. Eso es un compromiso no solo mío. Yo sé que varios, no solo de Cali, no solo del Valle, de otros departamentos, esto ya se ha hablado y vamos a presentar una primera iniciativa de ley para que esto se reivindique. Muy importante y sobre todo la reivindicación de la memoria. De la memoria. Del nombre. Honrar a todos estos jóvenes vilmente asesinados por el solo hecho de estar participando en el ejercicio legal, constitucional de la protesta, de reclamar el cumplimiento de sus derechos básicos
y esenciales. ¿Estaría entonces usted también en disposición, por ejemplo, de presentar un proyecto para que haya amnistía para tantos jóvenes que están siendo procesados como venganza jurídica del régimen por haber participado en la protesta social? Sí, es que todo es conexo. Es un paquete de reivindicación de el derecho político a la participación en la protesta. Y de ahí se desprende el que no hay por qué matarlos, y si se matan, pues hay que castigar al culpable, hay que indemnizar a los dolientes de las víctimas y hay que reivindicar la memoria de la víctima. Pero de la misma manera hay que amnistiar a estos muchachos capturados. Si no se los amnistía, ahí los pueden tener 20 años, perfectamente. Yo conozco algunos casos de muchachos que están ahí, se les han vencido los términos y no ha habido poder humano ni presentando lo que ustedes los abogados llaman el habeas corpus, para que los dejen salir. No, eso es como si no existiera. Entonces, si no hay una ley de amnistía, yo me temo que muchos de esos muchachos van a llegar a ser adultos y presos. Y es muy importante también lo que usted dice de la reivindicación de los lacerados, de los torturados. Claro. Yo recuerdo el caso de un joven de Jumbo, un joven trabajador de apenas 33 años, que fue agredido por la policía en esa noche fatídica, del 16 al 17 de mayo del año inmediatamente anterior, que perdió los genitales. Claro. Una cosa espantosa. Eso es un crimen de lesa humanidad, claro, también. Eso. ¿No? Y eso ningún periodista lo toca. No, es que no, yo lo denuncié. Sí, tú. Y muy poca gente se hizo eco de esa denuncia. Se ha normalizado la violación de los derechos humanos de la manera más infame. Porque la sociedad colombiana, esto no es un problema solo de Estado, un problema de la sociedad. La sociedad colombiana normalizó el hecho de que la protesta la hacen delincuentes, la hacen terroristas, la hacen guerrilleros, las hacen personas desadaptadas. La sociedad colombiana, en nuestras propias familias, en nuestros propios vecindarios, en nuestros propios colegajes, seguramente vamos a encontrar mucha gente que dice: ese que está allá, eso es un vago, un sinvergüenza, un delincuente, un mantenido. Entonces, esa estigmatización da la justificación moral para que no se le pare bolas al drama que puede vivir un hombre de 33 años que por el solo hecho está protestando, con familia incluida, perdió sus genitales y quedó como un eunuco para el resto de su vida. Y nadie dice nada. Y los jóvenes que perdieron sus ojos. Se generalizó, Alberto, usted lo debe saber más que nadie, además, una posición arbitraria y premeditada, ¿no? Se obró con dolo y con alevosía porque, de acuerdo con investigaciones, las personas que participaban en la represión, agentes de la policía o militares, disparaban directamente al ojo izquierdo. Sí. Fíjese el mensaje ideológico, además de eso, un mensaje de odio, ¿no? Al ojo izquierdo, para que en el muchacho quede siempre, eternamente, en su subconsciente, en su inconsciente, en su cerebro, que por el ojo izquierdo perdió, por la izquierda perdió su ojo izquierdo. Claro, de modo que es dramático eso, porque es una ideologización de la represión llevada a grado extremo, que nos indica que esa política del enemigo interno y de la fasticización de la sociedad e incluso de nuestras fuerzas coercitivas, pues ha calado muy profundo negativamente. Y yo quisiera agregarle a eso, Luis Alfonso, que también el estallido social, yo sigo sosteniendo aún hoy que el estallido social obedeció a un guión criminal de parte del Estado y del régimen en el poder. Es decir, se sabía que podía ocurrir algún tipo de situación que alterara definitivamente la paz social, pero digo yo que el gobierno estaba usando desde hace mucho rato algo que le permitiera o perpetuarse en el poder o desestabilizar el cauce democrático de Colombia, que es el que estamos viendo ahora. Porque mire, el 28 de abril, el 27 de abril en la noche a mí me llamó un líder de los vendedores ambulantes de Cali, un líder gremial. Usted sabe que yo he sido dirigente gremial del Valle, entonces me conozco con ellos y ellos me llamaron y me dijeron: José Alberto, mañana va a haber saqueo en el centro y no somos nosotros, pero tenemos información de buena fuente de que van a haber saqueos. Claro, yo iba alerta. Cuando yo llego al Parque de las Banderas,
yo veo un grupo como de 5 motociclistas, lo que llaman matrimonios, 2 en moto, motorizados, hablando como con unos 6 o 7 tipos de civil. Como yo ya iba con el dato, yo comencé como cabezón a mirar. Hola, cuando no mi sorpresa que a menos de 100 metros los veo a esos tipos pateando el Banco de Colombia, el que queda frente a la iglesia de San Fernando Rey. Entonces yo inmediatamente dije a mis periodistas, vámonos. Y comenzamos a caminar rápido por toda la quinta, llegamos a la quinta con quinta y ahí bajamos hacia el Parque Caicedo y yo me metí al centro. Y yo vi saquear almacenes, Luis Alfonso, y yo no vi un solo policía. No había un solo policía, ni en Colpensiones de la quinta como con décima, ni en el Banco Occidente principal, que ese estaba como con cuarta, ni en la Plaza Quicedo, ni en menos en la 12, en la calle 12, ¿sí? Donde hubo saqueos. Me vine y nos vinimos con mis periodistas, nos vinimos siguiendo a un grupo de manifestantes que habían como encerrado a varios de los saqueadores. Venían tal vez unos 8 o 10 saqueadores ahí, algunos con los carritos. Traían computadores, traían licuadoras, traían cosas, electrodomésticos de los almacenes. Y yo busqué un policía hasta que en la asamblea departamental, novena con novena, yo vi un grupo como de unos 14 policías. Y yo me les acerqué. Y yo, venga, ¿ustedes por qué no detienen a esta gente? Los manifestantes están pidiendo que los detengan porque ellos les van a alterar lo que están ellos, su protesta social. A desacreditarla. A desacreditarla. Ninguno me paró bolas. Uno me volteó y me dijo, eso no es asunto nuestro. Y volteó cola. Cuando él me dijo eso, yo dije, perfecto, esto es un criminal. Quieren justificar que esto permita que mañana van a salir a darles a estos muchachos como a violín prestado. Y preciso, eso fue lo que pasó. Por eso yo sostengo que aún hasta hoy el riesgo de que ese guión que han ido soltando a pedacitos se mantenga, tenemos que estar alertas porque cualquier cosa puede pasar en un régimen tan oprobioso como el que tenemos. Hechos muy graves ocurrieron y lo vimos usted también ahí en primera, en los primeros momentos y siempre al lado de la población que protestaba, por ejemplo, en el caso de Almacenes Éxito y también el 28 de mayo cuando se conmemoraba el primer mes de el paro nacional. Allá en la Luna. En la Luna y también en la Universidad del Valle. Y después en Meléndez. Y después en Meléndez, que fueron 3 puntos críticos en donde hubo una represión violenta, hubo participación de paramilitares urbanos protegidos por agentes de la policía y hubo varios muertos. ¿Cómo vivió usted esos momentos y qué reflexión hace de todos esos acontecimientos que tienen que ser contados, que tienen que ser reconstruidos, que tienen que ser documentados y que tienen que ser objeto de análisis y también de ser tenidos en cuenta a la hora de sancionar a los culpables de la represión? Mire, Luis Alfonso, yo creo que el estallido sirvió para inaugurar la puesta en escena del paramilitarismo urbano en Colombia, porque hasta ahora, hasta antes del estallido, el paramilitarismo lo veíamos por televisión, los citadinos. Eso ocurría por allá, en las periferias. Las montañas. En las montañas. Pero el paramilitarismo casi en la casa de uno, pues, en el barrio donde uno vive, eso no se había visto. Y en este estallido se inauguró por parte de las fuerzas criminales que están detrás de ellos y con la connivencia, con la complicidad de la fuerza pública, porque yo lo viví, yo estaba en Univalle cuando comenzó la balacera. Yo intenté llegar hasta donde estaban dando bala Andrés Escobar y todos ellos, las balas no dejaron llegar hasta allá, nos tocó tirarnos al piso porque nos iban a nosotros, pero yo vi, por ejemplo, que unos muchachos se han metido en la esquina donde está el ICETEX, por esa calle, había un almacén, que yo no recuerdo de qué es, sí, un almacén, y yo vi entrar unos muchachos ahí, tal vez unos 3 o 4. Los muchachos iban corriendo, era a cuidarse, iban a ser como cuando usted usa refugio. Y yo vi policías de esos del SMAT y del GOES llegar y sacar a los muchachos. Y entraban a sangre y fuego, pues, a sacar a los muchachos. En línea con toda la quinta, mirando hacia donde venían los disparos.
vi cómo dispersaron ese acto tan bonito que estaba dándose ahí en la Quinta con 13, con Paso Ancho. Eso era La Sinfónica la Popular. Sinfónica Popular y era una amalgama de coloridos, de sentimientos, de fraternidad de la gente. Ahí la gente no estaba por nada. Yo me monté a un camión, a una camioneta, donde había muchachos del Barón Rojo y muchachos de la barra del Deportivo Cali, ahí haciendo las paces y yo con ellos. Ese mismo día, pocos minutos antes de que comenzara la balacera. Es decir, no había nadie justificando que la fuerza pública entrara de la mano con estos tipos a dar bala. Había un sainete, había un montaje ya, Claro, un teatro preparado que con además, estos actores que además, civiles que armados. además había sido preparado ya días antes cuando sacaron a los indígenas. Acuérdense que El 9 de mayo, el 9 de mayo en las Cañas Gordas, en las Cañas Gordas a los indígenas les dio bala. 12 heridos. Yo me vine aquí a la zona, me vine a la zona de la María. Yo no alcancé a llegar cuando estaban en pleno balacera, digamos, a los indígenas, pues llegué después y abordé al cura de ahí y abordé a unos residentes de la zona. Y uno de ellos, un hombre joven de unos 32 años, me dijo, mire, yo soy empresario, yo estuve allí, y me señaló como una esquina, yo estuve aquí en esta esquina y en esa esquina me rodearon los indígenas y me dispararon a matar por mi Dios, que yo soy muy de buenas, que estoy vivo. Y yo le dije, ¿y usted firmó eso? Me dijo, sí, yo tengo la información. Yo dije, mándemela. Si usted me la demuestra, yo le garantizo que yo la saco. Porque yo no estoy aquí para ocultar un intento de asesinato que no sea de la fuerza pública. Si ellos les salieron, hay que mostrarla. Un año después estoy esperando el video. Nunca No llegó. lo hay. Y lo llamé un poco de veces y le escribí porque me dio este número de WhatsApp. Nunca. Lo que hicieron ese 9 de mayo fue comenzar a decirle a la ciudadanía pilas. Mire, el día antes de eso, el día que el joven Sebastián puso la famosa pancarta de que le contestó al edil de Ciudad Jardín, que decía que tengo 25.000 armas aquí, que no queremos sacarlas, pero nosotros si nos van a agredir nos toca sacarlas, vamos a defendernos, que Sebastián, el muchacho que tenía su... Eso fue antes de lo de Cañas Gordas. Claro, y que él decía que ellos tenían también un armamento... Que era la biblioteca de la Universidad del Valle, algo así. Ese día, como yo estaba vinculado con gremios empresariales, un empresario, que obviamente no daré el nombre, un empresario de la zona del oeste, escribió en un chat que teníamos en ese grupo, pues aquí en el oeste también hay armas, y vamos a juntarlas con las de Ciudad Jardín para sacar esta negramenta y esta indiada de Cali. Eso lo dijo un empresario que charreteras nunca le he visto. Y la Comisión Intereclesial denunció eso, precisamente, de lo que se estaba diciendo en el oeste de Cali. Y bueno, ahora en todo este debate electoral pues han surgido también aquellos alucinantes y afiebrados y fanáticos que dicen que se van a preparar para los días de las elecciones y nos amenazan con que van a reaccionar. Esa experiencia pues parece que no les ha servido a pesar del repudio y de la respuesta que ha recibido del pueblo a esas actitudes paramilitares. José Alberto, pasando ya al plano de la coyuntura, ¿usted cómo ve la perspectiva para el domingo 29 de mayo? Hay mucha esperanza en la población porque con un nuevo gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, pues se puede iniciar un camino de reconstrucción del país, de profundas reformas sociales y de evitar también que no haya impunidad y que haya una paz que esté fundada en la justicia social. ¿Usted cree que se podrá materializar toda esta esperanza que también la tienen muchísimos jóvenes y usted pues está en contacto permanente con ellos y es testigo de eso? ¿Se podrá materializar
el domingo 29 de mayo? Con una victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez. Pues yo le contesto primero con mi deseo y con una cierta razón prudente. Yo quiero esperar que el régimen respete la voluntad democrática de Colombia y que no se atreva a desconocer las misiones de observación electoral internacionales que han llegado al país y que no tire por la borda la posibilidad de que Colombia intente desandar el camino de la violencia con una especie de gobierno de transición y de concertación, que es lo que está ofreciendo Gustavo Petro. Porque para mucha gente que es enemiga de la candidatura de Petro, lo acusan de que es un guerrillero que viene aquí a montar el marxismo-leninismo y el comunismo más ortodoxo y que va a acabar con los ricos y que va a acabar con la propiedad privada y que va a acabar con todo lo que nos parezca a la libertad económica y a las libertades sociales. Yo no soy amigo personal de Gustavo Petro, nunca lo he sido, pero he tenido la oportunidad de hablar con él en unas cuantas ocasiones en esta campaña. Además, sí le he seguido la pista a todos sus discursos, a cómo ha madurado el Gustavo Petro de la primera candidatura del 2006 hasta hoy, 16 años después, y yo creo, no equivocarme, que Gustavo Petro tiene un pensamiento socialdemócrata. Él es un liberal socialdemócrata que está planteando, por eso habla progresismo, ¿no? Habla de un cierto progresismo, un cierto, barajemos de nuevo y tratemos de que sea más incluyente la sociedad, que sea más diversa y más polivalente la economía y no en manos de 2 o 3 monopolios u oligopolios y de 4 contratistas que se muestran como empresarios sin serlo, y una clase política venal ayepta a este tipo de poderes. Eso es en el fondo lo que está diciendo Petro, más inclusión. Y quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar, de formarnos, en el caso mío yo tengo formación en economía y economía social particularmente, y estudiar la economía de Centro Europa, la economía renana, yo puedo decir que lo que está planteando Petro es eso, es un estado de bienestar, digámoslo así, que Colombia nunca ha conocido, y que cuando intentamos mantenerlo o comenzarlo a cimentar por allá en los años 60 y 70 del siglo pasado, rápidamente en los 80 lo comenzaron a desmontar hasta llegar a este estado de postración que tenemos hoy. Pero mire, hay muchas familias colombianas que tienen sus hijos y sus familiares estudiando en Europa. Que nos diga una familia, un papá, una mamá de un muchacho que está hoy en Francia, en Holanda, en Alemania, en Noruega, en España incluso, que nos diga cuánto le vale un pregrado, que nos diga cuánto le vale una maestría, que nos diga cuánto le vale un doctorado. Yo tengo información, tengo fuente, tengo las evidencias de un doctorado que vale 2.400 euros, doctorado, ni siquiera maestría, doctorandos, 2.400 euros, y muchachos que pagando 2.400 euros reciben 1.200 de vuelta, porque los estados a migrantes, que no son ni siquiera sus nacionales, les devuelven una platica para que coman, para alojamiento, para su movilización, etc. ¿Cómo puede ser posible si son países capitalistas que allá se pueda y aquí no? Yo mismo tengo el ejemplo de mi sobrino. Mi hermano se fue hace 22 años para España. Llegó a un municipio del norte de España y no había pasado una semana cuando le estaba tocando la puerta a una trabajadora social del municipio donde él llegó. Y dijo, nos hemos dado cuenta que a esta casa llegó un niño de 4 años. Estoy hablando de Cataluña, España. Mi hermano se asustó porque pensó que lo iban a llevar para devolverlo. Pues lo que le dijo la trabajadora social es, necesito que este niño el lunes esté matriculado en tal escuela del entorno. Y segundo, este es el carnet para que vaya a su servicio médico, y a ustedes, padres de familia, tienen 6 meses de un apoyo como un mercado que les daban. Eso lo hacen esos países, y no son socialistas, no son comunistas, son países que todavía consideran que la dignidad humana tiene unos partidores de equidad básicos, que no son negociables de ningún modelo político o económico. Una madre gestante es una madre gestante. A mí no me debe importar si es rica o es pobre, es una madre gestante, y ahí viene un colombianito o una colombianita en camino. Hay que cuidar ese ser humano.
Esos dos seres humanos, la que nos trae el colombianito o la colombianita y al colombianito o colombianita que va a llegar. Por eso es que uno encuentra que en esos países muchos jóvenes adultos cuando llegan ya a los 20 años, a los 20 y pico y comienzan a hacer sus trabajos, quieren su patria, quieren su país, porque le deben a su país, porque saben que desde que estaba su mamá gestante de ellos, el Estado estaba cuidándolos. Pero aquí, ¿qué le puede deber un muchacho de 20 años a un país que ha dejado tirado al garete a su madre y a él mismo y a su familia entera? A los 22 años, ¿qué le podemos pedir? ¿Qué sentimiento de nación puede tener esa persona? Finalmente, José Alberto, en esas coberturas que usted hizo, pudimos ver en una oportunidad que un empresario le reclamaba a usted por las coberturas que hacía. ¿Cuál es su relación ahora con los empresarios? Usted siempre ha estado ligado también a la empresaria, a los pequeños y medianos empresarios. ¿Cuál es su relación ahora con los empresarios? Y ¿a qué los instaría en este momento histórico para el país en el que se necesita, pero a gritos, un cambio social, político, y en ese cambio es fundamental también el factor económico y en él los empresarios? Mira, primero pues obviamente que del gremio del que yo era directivo cuando comencé la cobertura, pues a mí me renunciaron. Me renunciaron, es que no me echaron, sino que dijeron que la junta directiva me suspendía en ejercicio, en mis funciones. Entonces yo dije, no, yo no soy un muchachito de escuela, pues quédense con su gremio y yo me voy a mi aire. Pero tengo amigos empresarios a quienes respeto y quiero mucho y que tengo buena relación con ellos y además sé que son hombres y mujeres común y corriente, que montan o una tienda o una cosmetiquera o una peluquería o un taller o un pequeño empresa comercial y hacen país todos los días, generando empleo, generando dinámica económica, comercio, impuestos, etcétera. Y además yo creo firmemente, Luis Alfonso, que a mí me interesa defender la democracia como modelo societal. Y si me interesa defender la democracia, yo defiendo dos zapatas de ese edificio. La zapata que se llama ciudadanía y la zapata que se llama tejido empresarial. Si no tenemos ciudadanía, tenemos pueblo, tenemos grey, tenemos masa, que se vuelve fácilmente clientela de cualquier tipo de interés de poder. Si tenemos ciudadanía, tenemos individuos, hombres y mujeres, capaces de pensamiento crítico, capaces de interlocutar con la clase política, con la clase empresarial, con quien detente cualquier instancia de poder. Y si tenemos un multitamaño y multisectorial tejido empresarial variopinto, urbano y rural, micro, pequeña, medianas y también grandes, pero yo hablo más de los que yo conozco, que son los micro, pequeños y medianos, ellos son los que le van a permitir a la muchachada mañana tener empleo o hacer desarrollo y certeza de sus emprendimientos. Porque mire usted, un muchacho, yo resumí en 4 las reivindicaciones de los jóvenes en el estallido. Ellos quieren educación, ellos quieren trabajo e ingresos, ellos quieren no tener más hambre y ellos quieren que no se robe más el país. En esas 4 resumo yo todas las reivindicaciones que escuché. Los muchachos están pidiendo ser mantenidos, los muchachos están pidiendo que les den regalos de 500,000 pesos, de 1 millón de pesos. Yo los pongo de 1000 maneras. Ellos lo que quieren oportunidades. Esta mañana, se lo cuento a usted, estuvimos en la Cámara de Comercio reunidos con representantes de varios actores importantes de aquí de la región que trabajan históricamente con la bancada parlamentaria. Estuvo ProPacífico, estuvo Azocaña, estuvo Inves Pacífico, estuvo la Unidad de Acción Vallecaucana y obviamente la Cámara de Comercio presentándonos un poco cuál es como el derrotero de la bancada parlamentaria. Yo les dije a los empresarios, a los dirigentes gremiales que están allí, al comité intergremial, les dije, miren señores, conozcan a los trabajadores que trabajan en sus empresas. Es que no necesariamente, la ironía es que no necesariamente el que no conoce el trabajador es el grandote, el de Tecnoquímicas o el de Bavaria, no. Es que ese pequeño que la suerte le ha ido dando y le ha ido bien en los negocios, que comenzó de abajo viviendo en Agua Blanca o viviendo en la ladera, llega un momento en que es como si tuviera el síndrome del desclasamiento. Y no conocen de la Simón Bolívar para adentro, ni conocen de la Avenida de los Cerros para arriba. Y les da pavor
entrar allí. Y sucede que es allá, en esas zonas donde vive la gente que trabaja con ellos, que consume lo de ellos, que les transporta lo de ellos. Entonces yo les decía hoy a estos dirigentes gremiales, dejen, el empresariado de todos los tamaños tiene que entrar a jugar en el baile, porque hasta ahora ha sido muy patético que el empresariado y los sectores sociales de poder se quedan mirando como espectadores que el gobierno negocie con los protestantes. ¿Y qué responsabilidad tienen los empresarios? Tienen mucha, así que hay que jugar el partido con ellos. Esa es la invitación que yo les hago, y yo también quiero decirlo. Yo soy representante del Valle del Cauca, Luis Alfonso. Yo voy a trabajar por el departamento, por los sectores de las más diversas procedencias e intereses, siempre pensando en el bien común y siempre pensando en empoderar a la muchachada para que ellos tomen la posta del siglo XXI. Y tiene un enorme reto, y usted ya lo ha definido en esas cuatro exigencias y esperanzas y expectativas de los jóvenes: educación, alimentos, trabajo y lucha contra la corrupción. Así es. Ahí está. Ahí están. Y están contenidas también en el programa de Gustavo Petro y del Pacto Histórico y de la campaña por el cambio. Una adenda a esta entrevista, José Alberto: el mensaje a toda esa población del Valle del Cauca que usted va a representar desde el próximo 20 de julio que asume el nuevo Congreso, que se posesionan ustedes en este momento, en esta coyuntura, en este tránsito y en este trance tan importante para la historia de nuestro país. Pues el mensaje que le quiero dejar a la gente que nos ve y nos escucha es: primero, hay que salir a votar el 29. Eso no se quede durmiendo. No espere, no deje para más tarde. Salga temprano a votar. Segundo, hay que cuidar el voto. Necesitamos testigos electorales. Yo he circulado unos videos donde la Fundación Corre Libre tiene un software donde nos invita a que los testigos, los jurados de votación y los observadores le tomen foto al E14 y lo manden a 4 redes sociales que se han expuesto en los videos que hemos sacado, para ellos hacer una especie de contrainformación. Le hacen seguimiento y contraste la información de la registraduría con el reporte que hacemos desde el E14, las personas que lo puedan hacer. Tercero, el 29 de mayo, si gana Gustavo Petro, que es el candidato que yo obviamente estoy respaldando, y Francia Márquez, no es el día de llegada, es el día de inicio. Y el gobierno de Gustavo Petro no es el triunfo, es el inicio de la construcción de lo que el triunfo puede significar para Colombia en un periplo de varios años. Gustavo Petro no es un mago, ni Francia Márquez lo es. Gustavo Petro no es un mesías, ni Francia Márquez tampoco. Gustavo Petro va a necesitar estar rodeado de los mejores inteligencias de todos los sectores que han querido apostar por su campaña para que le ayuden a gobernar de manera coherente, de manera consistente con la realidad que vive el país en todos sus frentes. Pero necesitamos que los colombianos también entendamos que los problemas que tiene el país son tan complejos que nadie pues los va a lograr sofocar en 6 meses o en un año. Hay que tener paciencia, hay que pedirle al gobernante que sea sabio, que tenga mucha sabiduría, y hay que pedirle a quienes vamos a estar acompañando el gobierno en el ejecutivo o en el legislativo, como es mi caso, que a nosotros no nos vaya a dar mal de altura, que no nos vaya a dar embriaguez de poder, porque ese es el peor veneno que puede tener la nueva administración del país. Necesitamos humildad de actitud, humildad de inteligencia, humildad de responsabilidad, con la fe, con la buena fe que usted, como colombiano y como colombiana, nos está depositando cuando da el voto por Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta. Y en este momento que el régimen de Iván Duque respete los resultados electorales y que en el triunfo de Gustavo Petro haya respeto por los resultados de esos comicios, como lo ha planteado José Alberto Tejada. Muchas gracias, José Alberto, por acompañarnos en Periodismo Libre, y bueno, muchos éxitos en esos enormes retos que tiene en el inicio de su gestión legislativa. Muchas gracias, Luis Alfonso, muy amable. Volveremos con una nueva entrevista en Periodismo Libre.